Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 27 de agosto, domingo. Vamos a mirar hoy la proclamación del evangelista Mateo en su capítulo 16, versículos del 13 al 20. Normalmente el domingo es el día central. Es bueno tener una referencia hoy a Santa Mónica y mañana a San Agustín. Mónica, una madre bella que ha pedido por la transformación del corazón de su hijo y ha llegado al grado de santidad. Hoy domingo, que es día central, Cristo, nuestra resurrección, lo miramos en la proclamación que nos da el evangelista Mateo. Vuelvo y repito, capítulo 16, versículos 13 al 20. Vamos a escuchar el texto. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón de Jonás, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza y la gracia del Espíritu, y luego de presentarle gracias por toda esta semana que hemos vivido, tomar este día de descanso en Él, escuchando su palabra, tomando fuerzas nuevas, pidiéndole al Espíritu Santo que esta palabra venga a darnos como aliento, como gracia, como la alegría de esta profesión de fe que se hace hoy, sea nuestra profesión de fe también del corazón. Hagamos oración. Pidámosle al Espíritu Santo su presencia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, con tu presencia, con tu luz, con tu respaldo. Que hoy, como Pedro, podamos con certeza dar una profesión de fe acertada en nuestro corazón, para que podamos dar respuesta a esta pregunta que sigues haciendo al corazón de cada uno de los humanos y de nosotros los creyentes, para que podamos vivir según nuestra fe en ti. Amén. ¿Qué dice el texto? Mateo 16, versículos 13 al 20. ¿Dónde van geográficamente? ¿Dónde está situado el contexto? ¿Qué pregunta le hace el Señor a los discípulos? ¿Cómo responden los apóstoles en un primer momento? Jesús les hace una contrapregunta, ellos vuelven y responden. Sobre todo en la persona de Pedro, da la respuesta clara. Jesús entonces le habla de una bienaventuranza, ¿cuál es? Y le da una potestad y un primado. ¿Cuál es esa potestad y primado? Y una certeza de algo que va a prevalecer. También con una capacidad que tendrá él y los sucesores en el tiempo. Y al final un mandato que les da sobre lo referido y lo que están hablando. Miremos los elementos, los detalles, todo en una primera lectura que hacemos clara, después hacemos una pausa, el silencio permite que la palabra resuene, hacemos una segunda lectura, personajes, diálogos, expresiones contundentes, situaciones que nos llaman la atención, hacemos una pausa y hacemos una tercera lectura como una síntesis de todo que resuene al final con un silencio grande, para después recomponerlo con la memoria y bajarlo de la mente al corazón. Estar en domingo es vivir un día de meditación. Y esta meditación tiene una pregunta fundamental. Y es importante y la hemos escuchado y es bueno que siempre venga y resuene esta pregunta al corazón. Es una pregunta que Jesús les hace a los apóstoles camino a la región de Cesarea de Filipo. O sea, está el mar de Galilea, mar de Tiberíades, al norte de Israel, ya en las
en los lugares que no pertenecían a los contextos de la Galilea y la Perea, que eran gobernadas por Herodes Antipas. Ahorita se dirigían a una región que era gobernada por Herodes Filipo, medio hermano de este otro Herodes. Eran regiones muy al norte, y Jesús se disponía a ir allí con los discípulos, y en el camino viene una gran pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Utiliza la expresión Hijo del Hombre, que es una expresión que está en el capítulo 7 de Daniel, que es una expresión que habían utilizado los profetas también para hablar, pero que tiene distintos contextos de entenderla, y seguramente por eso en el Antiguo Testamento algunos entendían una referencia o a un profeta o a alguien que debería llegar con unas capacidades humanas superiores a los demás, y tenían distintas aproximaciones al término, y sobre todo distintas formas de ver, de entender el mesianismo, de que él tendría que llegar para gobernar a Israel y darle pues una fuerza de poderío, como pensaban todos, tristemente, humanamente hablando. Pero aquí entonces la pregunta está dada para que los apóstoles empiezan a decir, pues la gente pues está diciendo que tú eres como Juan Bautista, o la imagen del Hijo del Hombre es asumida como Juan Bautista, o otros como Elías, o otros Jeremías, o uno de los profetas. Algunos, viendo pues estos rasgos y las actitudes y los gestos de Jesús, lo comparaban con estos antiguos profetas, o con el muy cercano a ellos, Juan el Bautista. Pero Jesús quiere ir al corazón de ellos, que es lo mismo que hace la palabra hoy con usted y conmigo. Quiere ir al corazón de nosotros, hacernos la gran pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús le pregunta a usted hoy: ¿para ti quién soy yo? ¿Y usted qué responde? ¿Qué responde hoy? Ya le ha hecho esa pregunta otras veces, seguramente ya ha hecho meditación de este evangelio en otro momento, pero hoy, en este día, 27 de agosto del año 2023, ¿quién es Jesucristo para usted? Si uno mira la respuesta de los tiempos, pues Jesús ha generado distintas respuestas en muchos, y eso a unos los ha llevado a la santidad, de quererse acercar totalmente a Él y de ser uno con Él, como San Pablo: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y los demás santos, como hoy Santa Mónica, mañana San Agustín, que han encontrado en el interior a un Dios que resuena en el fondo del corazón, en el Hijo que nos ha abierto las puertas del cielo y que ha cargado al linaje humano. El Hijo del Hombre ha tomado el linaje humano en sí mismo, ha enseñado cómo ser hijo de Dios, y Él, siendo hijo de Dios, aprendió a obedecer sufriendo, dice Hebreos, y en esa ser víctima propiciatoria, en la entrega en la cruz, pues nada más ni nada menos ha rescatado al género humano de la muerte en que vivía. Este Hijo del Hombre es aquel que le ha dado retorno al linaje humano, a la dignidad que Dios le había dado al principio. Pero ustedes y yo, entonces, ¿cómo comprendemos esta expresión? Ustedes y yo, ¿cómo respondemos? Como los santos, ojalá, o como muchos otros que sí, es un hombre histórico. Dirán algunos, otros que son felices con la nueva era, dirán que es otro de más profetas, que tenía que venir, así como todos así en sus expresiones, como digo yo, pues sí, como quitándole, sí, uno de más. Para otros un personaje histórico muy valioso, el mismo Gandhi lo presenta como valioso a los hindúes, y quiere que ellos conozcan la vida. Muchos otros valoran a Jesús sin llegar a creer, y otros, hay distintas formas de creer en Jesús, porque han venido unos a separarse de la iglesia matriz, de la iglesia madre, en la que Pedro es cabeza, y por eso hay distintas respuestas. Pero usted, ¿qué le responde hoy a Jesús? Yo, ¿qué le respondo hoy? Y responder con palabras es fácil, otra cosa es responder con la vida. Aquí es muy agradable ver lo que sigue, porque es muy bonito, porque Pedro siempre tomaba la palabra. Es impulsivo y le gusta responder, y bueno, hace parte de su personalidad, y lo hace bien en este momento. Después Jesús le tendrá que llamar la atención. El próximo domingo miraremos cómo, pero ahora le dice que es bienaventurado porque hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás. Acuérdense que él le cambió el nombre, este vez era Pedro, se llama Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie, ningún humano,
le ha dicho a Jesús, le ha dicho a Pedro esta certeza. Claro, Pedro lo fue llevado por Andrés, por Santiago y por Juan, y creyó en el Mesías. Pero ¿saben por qué es tan bonito? En un primer momento, cuando Andrés y Juan les dijeron a Santiago, a Pedro y sobre todo a Pedro, porque Santiago también pertenecía al grupo de los discípulos de Juan el Bautista, que le había señalado: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pedro al principio trató de burlarse un poquito, pero él no había tenido como a los otros dos un bautista que les dijera: vea, este es el Cordero de Dios. Ya, ellos fueron referencia para él, Andrés su hermano. Los otros en algún momento vieron algún milagro de Jesús. El mismo Tomás, Judas Iscariote y otros llegaron en un contexto donde vieron a un Jesús hablando inclusive allí en Jerusalén. Y otros vieron unos signos que dijeron: este hombre es grande. Pedro se basó con el relato de su hermano Andrés y aunque al principio le costó, después creyó en Jesús. Y ese creer en Jesús con ímpetu, y como era él, un hombre así como que reaccionaba fuertemente y rápidamente, impulsivo y francote, creyó en Jesús. Y por eso Jesús le dio este primado de un hombre que ha dado respuesta a su seguimiento. Y le da esta bienaventuranza de algo que Dios le ha puesto como un Dios en don en el corazón, y Él ha dado respuesta. Qué bueno que ustedes y yo pudiéramos ser bienaventurados hoy por creer francamente en Jesús. Y decir que es nuestro Cristo, nuestro Mesías, pero no el Mesías como lo esperaban los judíos, un hombre guerrerista, no, el Mesías del amor y de la paz, de la reconciliación y de la redención. Ese es el mesianismo de Jesús. Y entonces viene la potestad petrina. Por eso le dice que Él es Pedro y sobre esa piedra edificará su iglesia. Piedra. Jesús es la piedra angular, pero a nivel humano ha quedado uno que tiene una función de unidad de los cristianos, y por eso el primado del Papa, el primado de Petrino, y tendrá las llaves del reino de los cielos. Por eso lo que se ate en la tierra será desatado en los cielos, y lo que se ate en los cielos, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Atar y desatar, una potestad que está dada muy también en el perdón de los pecados, que ha sido una potestad dada a la iglesia, y en la iglesia a los ministros que reciben el don del perdón y la misericordia de Cristo Jesús para llevarlo a los demás. También el don de la corrección fraterna, de cómo hablarle a la generación de hoy a nivel iglesia, pero a nivel también de ministerialidad, de cómo ir llamando a los hermanos para salvar a los hermanos, algo que también hemos visto en Mateo con esto lo veremos en el capítulo 18 con lo de la corrección fraterna. Y es una potestad entonces que recibe del mismo Cristo Jesús. Después ha mandado a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo, porque tristemente eso se llama el mesianismo secreto, porque los judíos entendían el mesianismo a la manera de un David o de un hombre guerrero. Que hoy podamos comprender quién es Jesús para nosotros, quién es Jesús para usted. Que hoy podamos ver en Jesús no solo la catequesis que tenemos básica del conocimiento de la segunda persona de la Trinidad, que es clarísimo, que es Dios y hombre verdadero, sino que es todo para nosotros. Porque si Él no estuviera y si no hubiera abierto el camino, si no nos hubiera dado el bautismo para morir a lo que nos mata y para resucitar con Él, pues no tendríamos vida de eternidad. Viviríamos, sí, solo como criaturas, pero ahora es que somos hijos. Y en esta potestad, pues Jesús no es alguien más de la historia, es fundamental para usted y para mí. Qué bueno quitarnos ciertas ideas, no sé, de pronto errores que tengamos acerca de la concepción de Jesús, y acercarnos a Él con esta misericordia de aquel que está en la cruz y abre los brazos para acogernos y para llevarnos al Padre. Aquel que nos habla el corazón todos los días en la palabra para decirnos: yo soy el verbo de Dios, yo soy la palabra del Padre. Por eso tomamos los evangelios, por eso vivimos y meditamos sus palabras, por eso queremos seguirlo con todo el corazón. Por eso los domingos vamos a Eucaristía, no porque toca, sino porque es que si no nos alimentamos de Él, pues nos vamos quedando sin fuerzas en el camino de la vida. Por eso ustedes y yo
tratamos de que en nuestra vida se muestre a los demás la presencia de Jesús, para que otros vengan, conozcan y amen a Jesús y no se queden con esas referencias. Ah, sí, Cristo es alguien muy grande, Cristo sí, se dice que es el Hijo de Dios, pero no se da el siguiente paso de identificarse con Él, de darse un conocimiento a la manera bíblica, de una experiencia de Dios, de permitirnos tener una relación directa todos los días en oración con Él y poder vivir en su gracia y en su presencia. Él es el verdadero Hijo del Hombre, es Dios que tomando la condición humana se ha hecho Hijo del Hombre para volver a levantar al hombre y darle la dignidad que había perdido. Y nosotros podamos comprender esta figura que se venía preparando en el Antiguo Testamento, porque en él ya se resume. Él prefiere llamarse hijo del hombre, inclusive otros lo llamaban Hijo de David, y es muy bello, y los pobres y unos ciegos y muchos lo llamaban así, pero inclusive él no quiere tanto la vinculación con un rey humano a la manera del mundo, sino que él quiere la vinculación con esta imagen donde Dios ha tomado la condición humana, que es algo que le cuesta comprender a otros, inclusive de otras religiones, inclusive de algunas herejías que se han dado a la iglesia, porque no comprenden cómo Dios se ha bajado a ser hombre. Y eso es grandísimo. Y que ustedes y yo podamos comprender ese paso de Dios, del abajamiento de Dios. Por eso el que se humilla será ensalzado. Por eso Jesucristo no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, tomó la condición de esclavo, de uno de tantos como nosotros, igual a nosotros en todo menos en el pecado, y Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo el nombre. Ese es el movimiento de abajamiento y después de exaltación. Y eso es lo que pide Jesús, que vivamos como Él, en humildad, con los pies en la tierra, para que vivamos en adoración delante de Dios, ubicándonos en el lugar que nos corresponde, sabiendo que Cristo es todo para nosotros y se ha dado todo para todos la humanidad, como lo dicen Colosenses también, para los distintos pueblos de la tierra, y podamos vivir esta bondad del Todopoderoso que se ha bajado para llevarnos al Padre Celestial, y que con la fuerza del Espíritu ha derramado en nuestros corazones una gracia para que comprendamos quién es Él. Y no nos quedemos solo de oídas o de otros que nos dicen quién es Jesús, sino que cada quien experimente una presencia y un encuentro real con Él. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque en este domingo nos haces la pregunta al corazón. Hoy resuena en nuestro corazón tu pregunta de quién eres tú para nosotros. Danos la gracia de poder dar respuesta a esto con actitudes reales. Hoy te decimos como Pedro, tú eres el Cristo, el Mesías, pero el Mesías que se ha tomado la condición humana para llevar el linaje humano a que sea hijo de Dios. Para volver al linaje humano, a la bondad primigenia, primera que Dios le ha dado y la cual ha perdido tras el pecado y tras la soberbia. Queremos hoy quitar todo obstáculo para comprender tu imagen y tu vida, y como San Pablo, poder decir en algún momento, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque tenemos una unidad de amor y de oración constante contigo, que te conocemos y te amamos en una experiencia cotidiana a través de este encuentro, a través de la palabra y sobre todo de la Eucaristía. Enséñanos a que podamos llevarte a los demás, para que los demás tengan cómo responder esta pregunta que también se hacen en los corazones, y para que la humanidad en esta generación comprenda quién eres tú. Amén. ¿Qué propósito queda? ¿Cómo seguir dando respuesta a esta pregunta en su vida? ¿Cómo lo va a hacer? Gracias por el eco que colocan al final del chat. Gracias por todos los comentarios que nos nutren a todos. Señor, esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día y feliz semana para todos.